Hola, saludos y bienvenidos a esta emisión de Centroamérica Habla con Alberto Padilla, en esta ocasión desde la capital de Nicaragua. Este país, con su vecino del sur, con Costa Rica, durante décadas han tenido múltiples diferendos limítrofes. En los últimos meses, el último, un pedazo de humedal, Harbor Head, es lo que los ha llevado incluso a la Corte Internacional. Y es por eso que para conocer la base legal de Nicaragua nos sentamos a charlar con dos expertos en leyes internacionales. Esta es la charla que sostuvimos con Mauricio Erdocia. Mauricio Erdocia, rector de la Universidad American College. Muchas gracias por recibirnos aquí. Un placer para mí. A ver, usted es experto en Derecho Internacional y me interesa particularmente su opinión respecto de este tema. No tanto por su experiencia como derecho internacional, pero sí con su experiencia que usted ha tratado con las dos partes, con Costa Rica y con Nicaragua. Ustedes del lado nicaragüense siempre. Pero a mí me llama la atención por qué siempre, casi siempre es entre Nicaragua y Costa Rica. Esta frontera es la más dinámica, yo diría en América Latina, en diferendos limítrofes. Casi nadie tiene la cantidad de diferendos que tienen estos países y que siempre, nunca se ponen de acuerdo, siempre terminan metiendo a un árbitro que es la Corte Internacional. ¿Qué opinión, qué es lo que tú ves allá adentro? Bueno, yo creo que Costa Rica y Nicaragua realmente han obviado un paso fundamental, que es el diálogo directo. Cuando uno tiene una situación o una controversia, tiene que pasar por la mano suave de la diplomacia, ¿verdad?, que suaviza las diferencias y evita que se eleven a la categoría de confrontación. En el caso de Costa Rica y Nicaragua no ha existido ese paso, ese puente no se ha cruzado. Entonces Costa Rica y Nicaragua llevan sus diferencias directamente ante la Corte Internacional de Justicia o los foros internacionales. Pero precisamente, y te pregunto yo por qué, tú que estás aquí adentro y que yo veo que los ticos son bastante queridos aquí en Nicaragua y viceversa, ¿por qué a nivel diplomático no se da? Bueno, yo creo que ha habido mucha presión histórica sobre los temas, sobre todo el río San Juan. Siempre creo yo que se ha pensado posiblemente de un lado y de otra parte que siempre se puede ir más allá de lo que ya el propio Tratado Jerez Cañas había establecido. Me parece que ahí hay un error de apreciación fundamental posiblemente en ambas partes. Entonces esa idea de que siempre se puede tener más es lo que termina llevando a los dos países a los conflictos internacionales. A mí me parece que llega un momento en la historia al cual tienen que llegar Costa Rica y Nicaragua, de sentirse a gusto con lo que los tratados establecieron para uno y para otro. Me parece que ahí está la esencia del problema. Por ejemplo, si lo tengo que ver desde el punto de vista nicaragüense, pretender más derechos sobre el río de lo que ya estaban concedidos en el tratado abrió una brecha importante, por ejemplo, ¿verdad? Y desde el lado de Nicaragua, pues exactamente tenemos esa misma posición, esa misma tendencia a ver las posibilidades de ir más allá de lo que los tratados ya han establecido. Pero dime una cosa, ¿acaso la frontera entre Costa Rica y Nicaragua tiene alguna particularidad que no existe en ninguna otra frontera binacional en Centroamérica? Es decir, ¿está dominada o reglamentada por más tratados que lo normal? ¿Es un río que es excepcionalmente raro? ¿Por qué es diferente en este caso? Yo sí creo que tiene una particularidad, no solamente geográfica, sino histórica, por lo que hemos explicado, ¿verdad? Siempre el tema de fronteras ha agitado la vida desde la colonia. Desde la colonia. Estos no son problemas nuevos, son problemas que se vienen arrastrando y que esa falta de diálogo, ¿verdad?, lo lleva a transformarse en conflicto. Pero sí hay una situación especial porque en esta diferencia sobre el río San Juan, ¿verdad?, se llegó a la opción intermedia de darle a Costa Rica un derecho de navegación limitado con objetos de comercio, ¿verdad? Y eso estableció que el río era de Nicaragua, pero Costa Rica tenía un derecho sobre el río, ¿verdad? Y eso establece una situación bien compleja, ¿verdad? Que si los dos estados no están en constante diálogo y negociación, cualquier incidente se transforma en una bomba,
¿verdad? Y eso es lo que a mi juicio ha generado esta necesidad, ¿verdad? Para ellos, necesidad entre comillas, de estar recurriendo a los organismos internacionales, porque no ha habido un sentarse permanentemente en la mesa para discutir todas estas particularidades. Si el río es de Nicaragua, pero Costa Rica tiene derechos de navegación, entonces hay una navegación reglamentada en tales y cuales aspectos, y sobre eso hay que hacerlo, ¿verdad?, de manera muy puntual. Al no existir un diálogo tan realmente sistemático, entonces ahí se abre una posibilidad para el conflicto que se escapa al final incluso de las manos de los gobiernos. Claro, ahora, tomando en cuenta que tú eres nicaragüense, y te voy a pedir que seas lo más objetivo posible, pero también conoces tú la dinámica gubernamental entre los dos países, ¿te atreves a decir tú, a dar una opinión de quién es la parte más cerrada, más testaruda, quién es el que menos está dispuesto a hablar? Yo me senté con el canciller costarricense y le pregunté sobre una declaración del gobierno de Nicaragua, en el sentido de que el gobierno de Nicaragua le decía, es cuestión de que nos sentemos a tomar un café y lo hacemos. Y el canciller fue muy enfático en decir, nosotros no vamos a tomar ningún café hasta que esto no se resuelva. Bueno, mira, yo no quisiera entrar a señalar quién tiene una posición más negativa en relación con el diálogo. Yo lo que siento es que muchas veces vos podés estar con un gobierno, y esa ha sido la expresión, lo que yo he vivido, y hay grupos de poder que influencian esa posición. Entonces, aunque el gobierno tenga una tendencia a tratar de resolver un tema, por ejemplo el de la navegación armada, que el presidente Pacheco estaba dispuesto a resolverlo, pero había grupos de presión que decían no, tenemos que lograr el derecho de navegación armada, y eso hizo que se iniciara el primer conflicto en la Corte Internacional de Justicia. Entonces hay muchos factores involucrados, no podemos decir el gobierno tal tuvo esta posición, porque muchas veces no es el gobierno estaba a favor de un diálogo, pero los factores de poder interno a veces llevan a las autoridades a tomar decisiones en un camino distinto. Ahora, háblanos un poco acerca de la historia de las dos naciones yendo a la Corte Internacional. Sí, yo creo que eso es sumamente importante, comenzar inclusive antes de esto. En los años 90 comenzó esta idea de la navegación armada sobre el río San Juan. Costa Rica alegaba que ella tenía derecho de navegación sobre el río San Juan en materia de embarcación, de poder llevar a sus efectivos de la Guardia Rural por el río San Juan. Y el tema de la navegación para transportar cabotaje. Desde un puesto fronterizo a otro y llevar municiones pertrecho, ¿verdad? La posición nuestra siempre fue en el sentido de que lo de la navegación armada lo veíamos complicado y difícil, pues que eso no iba a prosperar, pero que en el tema de turismo sí habían muchas posibilidades de entendimiento. Entonces la idea era, ¿por qué no apartamos el tema de navegación armada y dejamos solo el de turismo y buscamos un entendimiento? Entonces ahí surgió el acuerdo de Alajuela. En el acuerdo de Alajuela los dos países, y ahí participé directamente, dijimos, no vamos a volver a hablar de estos temas que están complicando nuestra situación y vamos a dedicarnos a la agenda constructiva. Pero ¿qué pasó? A los 3 años vino una gran presión. Hay que demandar a Nicaragua porque ese es un derecho de Costa Rica, ¿verdad? Alegaban estos partidarios de llevar a Nicaragua por navegación armada. Y así que en el 2005 vamos a la Corte, Nicaragua demandada por Costa Rica por el tema básicamente de navegación armada. Al final la Corte termina haciendo lo que pudimos haber negociado, dándole a Costa Rica derechos en materia de navegación con turismo y negándole el derecho de navegación armada. Es decir, que son cuestiones que pudimos haber solucionado perfectamente, ¿verdad? Y después se va al gran diferendo, ¿verdad? Ya en el año 2010 sobre el tema del dragado del río San Juan. Ahí nuevamente ocurre una falta de comunicación. El dragado en el río San Juan estaba previsto a afectar el ramal del Colorado en un 5% y los estudios de Costa Rica hablaban de un 14%, es decir, que no había ningún problema, simple y sencillamente no habían intercambiado información. Entonces, al final, ¿verdad?, esta falta de diálogo genera que cada vez vaya acrecentándose las diferencias y Costa Rica entonces lleva a Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia por la limpieza del caño que conecta la laguna de Harbor Head con el río San Juan. Y finalmente, por supuesto, como resultado de la amenaza, entre comillas, que siente Costa Rica de la situación en Harbor Head, Costa Rica construye la carretera 1856. Y nos vamos al tercer juicio,
¿verdad? Esta vez planteado por Costa Rica. ¿Cuál es la gran lección histórica de esto? Que en menos de 8 años, Costa Rica y Nicaragua, países hermanos, países comprometidos en un proceso de integración, países vecinos, que tienen la gente preparada para llegar a un diálogo, están enfrascados en resolver diferencias ante la Corte Internacional de Justicia y ojalá se resolvieran las cosas. El problema es que el tensionamiento político es cada vez mayor. Entonces resulta que todo este acceso a la Corte, toda esta posibilidad de resolver las diferencias no ha disminuido un ápice la confrontación. Y yo lo que siento es que lo que ha faltado es ese puente de diálogo y entendimiento bilateral que habría permitido resolver desde el inicio todas las diferencias que se han presentado y llevado a la Corte. Claro, en tu experiencia, no solamente como experto en esto, sino como nicaragüense y observador de este proceso, en la historia, de un nivel de 1 a 10, ¿en qué número pondrías tú en este momento las relaciones entre los dos países? Muy baja, muy baja. No me atrevería a decir número, pero sí muy baja, porque eso parte de mi convencimiento personal de que la cuestión de la carretera, la cuestión de Harbor Head, la cuestión de la navegación armada y la cuestión de la navegación de turismo se pudo haber resuelto bilateralmente. Es decir, que nosotros nunca tuvimos la necesidad de fondo real de recurrir a la Corte, porque si hubiera estado abierta la avenida para encontrar un diálogo fructífero bilateral, así se hubiera hecho. Y para eso, en tiempos de doña Violeta y de José María Figueres, se hizo la comisión binacional y el grupo técnico para resolver cualquier diferencia. Y sin embargo, no se ha recurrido a estos mecanismos. El presidente Daniel Ortega de Nicaragua no se va a ir en los próximos años. La presidenta Chinchilla sí se va en los próximos años, próximamente. ¿Tú crees que cuando se vaya esta administración de Costa Rica las cosas pudieran destrabarse? ¿Pudieran ser mejor? Bueno, más allá de la presencia o no de gobernantes, yo creo que Costa Rica y Nicaragua tienen que entenderse. El gran y único destino posible para Costa Rica y Nicaragua es la integración, la concordia y la buena vecindad. Yo no veo otro camino. Y yo apostaría sinceramente de que si prevalecen estos intereses superiores de los dos pueblos y de las dos naciones, van a encontrar una salida extrajudicial tanto al tema de la carretera como al tema de Harbor Head. Y se van a poner de acuerdo, porque nunca ha sido difícil el acuerdo. Lo que ha sido difícil es sentarse sistemáticamente a dialogar y a resolver las diferencias antes que se transformen en confrontación. Mauricio Verdocia, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Para conocer un poco sobre la posición de Costa Rica, hace unas semanas hablamos al respecto con el canciller del país. Al regresar. Usted no puede tomar el teléfono, hablar con su contraparte, un país vecino. En esas condiciones, teniendo una bota militar en nuestro territorio extranjera, nosotros no nos vamos a sentar a tomar café con ellos.